también me sé divertir. Y aquí tú eres mi conquista. Ten cuidado, tú no sabes dónde estás. 12 del día con 46 minutos. Híjole, escuchar a Jessie Joy, híjole, es muy reconfortante, mi querido José Gómez. Claro que sí, fíjate que tienes toda la razón. Es una producción bastante agradable, que te aligera la carga de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que escuchas esta música, te relaja bastante, te la pasas muy bien. Un sonido muy fresco, al estilo de Jessie Joy. Y esta producción, que bueno, pues como decíamos, lleva por título Aire versión Día. Seguramente es la primera parte de algo que vendrá posteriormente como versión Noche. Así que aquí escuchamos esto que se llama Fuego, con Jessie Joy. Así es, gracias a todos los que nos están escribiendo. Dice Delia Guerrero Coronado, felicidades a mi mamá Virginia Coronado por sus 91 años. Le damos gracias a Dios por tenerla muy bien, ¿no? Pues un abrazote a doña Vicky Coronado. Y Lucía Fernández, gracias por seguirnos. Jesús González, Denise de Alba, gracias por estar con. Y Carlos Torres, gracias. El Gabochairo, Pito Jiménez, el primer Gabochairo del estado. El representante máximo de la 4T se está reportando. Futuro presidente. Futuro presidente. ¿De Colonia o qué? Así le dijiste a Lupillo ahorita. No, hombre, no, eres más falso que una moneda de 30 pesos, mi querido Omar Gómez. Pero bueno, saludamos con gusto y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo y buen amigo, al maestro Enrique Galindo Ceballos, y bueno, excomisionado de la Policía Federal. Hoy, pues, representante de Cuadratín, dueño de la franquicia en San Luis Potosí. Mi querido maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, con el gusto de saludarlos en este sábado, supongo, de mucho calor allá en Valles, en la Huasteca, y siempre con un gusto de estar en tu estación de radio. Y aprovechar para saludar a los huastecos, que allá siempre, como sabes, tengo grandes amigos y amigas. A tus órdenes, mi querido Samuel. Pues maestro, ya estamos viviendo una militarización del país. El presidente sacó un decreto, algo que él decía que nunca iba a pasar en su periodo. Durante 18 años escuchábamos que él criticaba a Fox, a Calderón, a Peña. Y pues bueno, híjole, saca esto que es para algunos el preludio de lo que podría ser una dictadura. Sí, mira, todo puede suceder. Efectivamente, el tema de la participación del ejército no es nueva. Ha venido prácticamente funcionando desde hace unos 22, 23 años. Pero hay un dato curioso, que es el que tú estás refiriendo. ¿Por qué hoy sí hubo un decreto y el ejército tiene 24 años en la actividad civil? Uh-huh. Y lo significativo es eso. Para nadie es nuevo que el ejército esté en las calles, que esté patrullando, que esté combatiendo la delincuencia, sobre todo la organizada. Sí. Pero lo de fondo es ¿por qué hoy hay un decreto? ¿No? ¿Por qué antes no lo hubo? ¿Qué sucedió antes? Lo que te podría decir es que hubo intentos para regularizar la actividad del ejército, para darle marco jurídico. Tú te acordarás de la ley de seguridad interior. Sí. En el último año del presidente Peña, que después por la presión política prácticamente se derogó, pero ese era el intento más claro de darle marco jurídico al ejército. Y hoy lo que hace el decreto aparentemente es darle marco jurídico, pero un decreto con 3 artículos no se compara a una ley, y estos 3 artículos no le da suficiencia jurídica para que el ejército pueda andar en la calle. Entonces, sí hay algo de temor. Digamos, los especialistas, los que han estudiado esto, sí tienen preocupación de darle apertura para que el ejército pueda tener mayores libertades y ejercer la fuerza pública desde el ejército en un país democrático. Nadie está peleado con que ayuden a la autoridad civil a lograr temas de paz y tranquilidad y de seguridad. Creo que nadie nos oponemos a eso. Lo que sí hay preocupación es darle manga ancha al ejército. Y vaya que los militares en México son queridos, yo los admiro.
son mis amigos, pero no deja de ser una tentación latente que está ahí y que hoy pareciera que tienen las posibilidades de intervenir en cualquier cosa. Pero además a esto hay que ligar las otras señales, Samuel, Sí. que son pues que el ejército se está dedicando a muchas tareas en este momento, a construir el aeropuerto, a administrar hospitales con el tema de salud, es decir, se está abusando también de la función militar en un país que ha luchado por muchos años para tener calidad en la democracia. Y bueno, pues ya no es un tema de seguridad pública, que es por lo que luego a mí me preguntan, pero sí es un tema de democracia, es un tema de calidad de vida, es un tema de que entonces perdimos la vocación de la policía porque se la entregamos al ejército. Sí. Cuando yo creo que un país moderno, como cualquier otra democracia, incluso de América Latina, ha optado más por las policías, por la profesionalización, la modernización de las policías, que por la intervención de los ejércitos. ¿Cómo ves? Maestro, yo creo que, bueno, hay una militarización, pero esto no ha ayudado a bajar los índices delictivos. La violencia es la otra pandemia que estamos viviendo los mexicanos. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo platicamos contigo hace unas semanas. La tercera pandemia va a ser la de la inseguridad. Y esta semana, apenas el 20 de mayo, salieron las estadísticas, la más reciente. Y obviamente, por ejemplo, indicadores como el homicidio doloso sigue exactamente igual, al menos en San Luis Potosí. Bueno, a nivel nacional sigue igual, pero en San Luis Potosí hubo nada más en el mes de abril 40 homicidios dolosos, y el mes pasado hubo 43, es decir, la pandemia no afectó a la actividad delictiva, a la del crimen organizado sobre todo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente ni el ejército, ni la pandemia, ni otras acciones de los gobiernos han ayudado a que bajen los índices delictivos, o a que se controlen, o a que se contengan, porque pueden pasar las tres cosas. Sí estamos viviendo un momento delicado por esa situación, porque la pandemia, la lógica nos dice que tuvo que haber bajado el índice delictivo, pues porque la gente está en su casa, está aislada, y en teoría los delincuentes también son susceptibles de contagiarse, incluso de perder la vida. Pero la estadística delictiva dice lo contrario. Siguieron operando, siguieron perdiendo la vida los ciudadanos, incrementó muchísimo la estadística de violencia intrafamiliar, incrementó las violaciones a las mujeres, que ese es un tema bastante delicado, sensible, doloroso, que sigue afectando a las mujeres. Y hay un dato curioso, Samuel, que registra 0 casos de violencia de género, y eso es muy raro en San Luis Potosí, ni modo que no haya casos o que no haya denuncias. Ahí hay un problema que no sabemos cuál es, pero es como si en San Luis Potosí no hubiera violencia de género, y tú ya sabemos que sí la hay. Entonces, la estadística refleja una realidad, y las decisiones de política pública están decidiendo por otro lado, que no está teniendo efectos positivos en el tema de la inseguridad. Don Omar Gómez, ¿qué pregunta quiere hacer el maestro Galindo? Enrique, muy buenas tardes, le saluda con gusto Omar Gómez. Pues como usted lo había comentado, en los últimos meses pues han aumentado los índices de delictivos, los índices de asesinatos. Con los militares en las calles, ¿cree usted que bajaría estos índices de violencia? No, definitivamente no, porque los militares han estado en la calle en los últimos años. O sea, lo que hoy hay es un decreto que les da permiso, por decirlo de alguna manera, de andar en la calle. Pero ya han estado en la calle. Todos estos meses y estos años han estado en la calle y no ha modificado la conducta criminal. Los delincuentes siguen operando, siguen trabajando. Yo pensaba que la epidemia del COVID los iba a frenar, pero definitivamente no. La estadística dice que no, que siguieron funcionando con militares, con decreto y con pandemia. La delincuencia
sobre todo el homicidio doloso, prácticamente se mantuvo igual en San Luis Potosí. Maestro, dice David González Santos, lo manda a saludar, y aparte pregunta, ¿qué diferencia hay entre la Guardia Nacional y la Gendarmería? Qué interesante. Aprovecho para saludar a David y a su familia. Mira, son cuerpos de seguridad totalmente diferentes. La Gendarmería se hizo y tuve el honor de participar en la creación de la Gendarmería con una visión totalmente civil. Todos eran de reclutamiento nuevo. Nadie tenía antecedentes de haber participado en una policía o en el ejército, y trataba de ser un cuerpo de policía muy sano, sin vicios. Por eso se buscó gente nueva, formada, entrenada y totalmente civil. Sí. Y la Guardia Nacional primero desplazó a la Gendarmería y a la Policía Federal. Y aunque se diga que no, la esencia de la Guardia Nacional es la policía militar y la policía de la Marina. O sea, sí, son militares y marinos. Y un porcentaje muy pequeño son policías federales, porque la mayoría renunció o lo corrieron, desapareció la policía. Entonces no son civiles. El propio jefe de la Guardia Nacional es un militar, sí, es un general. Entonces, la principal diferencia es esa. En esencia, la Gendarmería era un cuerpo de policía civil. La Guardia Nacional jurídicamente es un cuerpo civil conformado por militares. Entonces, hay una gran diferencia. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, en ingenieros. Una cosa es el ingeniero geólogo y otra cosa es el ingeniero estructuralista. Los dos son ingenieros, pero se dedican a cosas totalmente diferentes. O los abogados. Hay un abogado penalista y un abogado civil. Así es. Pues los dos son abogados, pero nos dedicamos en especialidad a temas diferentes. Acá los militares son una cosa, le entienden al tema de la seguridad desde la óptica militar, pero no son policías. Y los policías no pueden ser militares. Mira, yo siempre hago una propuesta distinta. Imagínate que nombren a un policía jefe de la zona militar o de la región militar aquí en San Luis Potosí. No, pues no. Es inconcebible, ¿no? Así es. Imagínate que me nombren a mí comandante de la 12 zona militar. Pues es inconcebible. Ni soy militar, no tiene ni tengo la experiencia, ni tengo la formación. Bueno, pues sucede al revés, ¿no? El hecho de que yo sea y tenga experiencia policial no quiere decir que tenga experiencia militar, ni la podría tener. Respeto mucho la profesión militar. Entonces, es así de contradictorio el tema, ¿no? Así es. Pues bueno, mi querido maestro Enrique Galindo Ceballos, especialista en temas de seguridad, excomisionado de la Policía Federal, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que haya compartido sus conocimientos y su perspectiva sobre el escenario actual. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo marcha este decreto de la militarización del país. Le mando un abrazo, mi querido maestro. Muchas gracias, Samuel y Omar. Estoy a sus órdenes como siempre. Luego no me gustan estos temas tan ríspidos, pero la gente debe estar enterada, la gente debe saber, y te agradezco a ti mucho la oportunidad de platicar con los huastecos, ¿no? Y con los vallenses. Pues aquí estamos a la orden, como siempre. Un placer saludarlo, maestro. Te agradezco mucho, les mando un abrazo. Gracias. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Fue Enrique Galindo. Bueno, ahí está la perspectiva de la función del ejército hoy en tareas de seguridad en la sociedad mexicana. Vámonos, regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.